Bueno, Sardier Cordudo, de parte del grupo 10, el tema de exposición de la presente el proyecto es de la integración, identificación de incertidumbres, análisis cualitativo, cuantitativo y en beneficio del administrador del contrato para un contrato exitoso. Elaborado por el grupo 10, integrados por Doris Ticona, Hilary Lavado, Kevin Breón y mi persona Alesicha. Siguiente. Bueno, tenemos el presente esquema del trabajo, para lo cual iniciaremos dando un breve resumen del proyecto. Siguiente, por favor. Ya, para hablar de este proyecto tenemos en evaluación una obra de saneamiento, el cual se encuentra en actual ejecución por la empresa HM Servicios Industriales SAC, y la obra denominada Reubicación de redes de agua potable y alcantarillado por las interferencias que se presentan en la estación 13 de la estación central etapa 1B de la línea 2 del metro de Lima y Callao, siendo el cliente la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, LATU, bajo un contrato de obra de régimen especial número 87 del año 2019 y con 4 adendas modificatorias, teniendo los plazos de 30 días para elaboración de expediente, 30 de gestión de permisos municipales y 145 netos de ejecución de obra, y con un plazo de monto contractual de 14 millones aproximados. Y la finalidad del proyecto es liberar las interferencias de las redes de agua potable y alcantarillado, ubicando nuevas redes colectoras primarias y secundarias de diámetros desde 630 a 200 para alcantarillado y de 160 a 250 para agua potable. Siguiente, por favor. Por tal motivo, se tiene las siguientes características del contrato, en donde se explicó que se tiene 4 adendas modificatorias, en donde se modificó el tema de plazos, de montos y se incorporó penalidades para el contratista, ¿no? Y ya explicabas anteriormente, se tiene para ejecución de obra 145 y un plazo de 14 millones aproximados. Siguiente, por favor. Mediante un breve análisis al contrato, se identificó 3 incertidumbres principales dentro del mismo, ¿no? El cual primero se tiene una incertidumbre que es el dejar abierto el análisis de precios unitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad tiene toda la potestad de hacer deductivos al contratista, a las partidas y a sus APUs en el tema de insumos, ¿no? Ya sea materiales, cuadrilla, equipos y otros. Otra incertidumbre que se tiene dentro del contrato es en cuanto a la vigencia, donde indica que será vigente el contrato hasta la liquidación de obra y no habiendo designado un plazo o un monto para dicha actividad. Otra incertidumbre más encontrada es dentro de la cláusula décima en el adelanto directo, el cual es una incertidumbre en beneficio del contratista al no haber plazo para poder presentar su solicitud, siendo de riesgo para la entidad. Siguiente. Luego de ver las características generales del contrato y ver las generalidades y en qué consiste el proyecto, a evaluar se ha hecho la identificación de incertidumbres, de las cuales se desglosa 11 riesgos. El primero, que es el incumplimiento de plazos debido a la detección de mayores interferencias de la red de agua potable y alcantarillado. Como riesgo número 2, se ha identificado el incumplimiento de la programación del calendario de obra. El riesgo número 3, que va concerniente a las deficiencias en la gestión operativa y administrativa de la obra. El riesgo número 4, el robo y o cambio de materiales por otros de menor calidad por parte del personal de obra. Y la otra identificación como riesgo número 5, que es el incumplimiento de la normativa en general y los compromisos de regulación ambiental. El otro riesgo identificado son los planes de respuesta de riesgos deficientes. Como riesgo número 7 se tiene los riesgos de errores o deficiencias en el diseño, que es muy común. El riesgo número 8, que va vinculado ya a riesgo de la expropiación de terrenos. El riesgo número 8, riesgos arqueológicos. El riesgo número 10, que va vinculado también a riesgo de la obtención de permisos y licencias. Y por último, el riesgo número 11, que es la falta de determinación de las características entregables de la elaboración del expediente técnico de obra. Ahora, estos riesgos anteriormente mencionados han sido clasificados según RBS por riesgo de construcción, de operación de mercado, financieros y políticos.
Posterior a ello, se ha hecho la evaluación de probabilidad de impacto de cada uno basándonos en la guía del PMBOK en la matriz de probabilidad e impacto, donde podemos visualizar la probabilidad de ocurrencia desde muy baja hasta muy alta y el impacto en la ejecución de la misma desde muy bajo hasta muy alto. Aquí, por ejemplo, hemos evaluado cada uno de los riesgos determinando la probabilidad de impacto y también con su multiplicación, pero adicional a ello se ha hecho la elaboración de la matriz de registro de riesgos, donde podemos visualizar todos los riesgos desde el 1 hasta el 11, con la causa raíz, el tipo de riesgo, la categoría de riesgo, el objetivo de proyecto afectado, si ese afecta al alcance, tiempo, costo, calidad, si el tipo de impacto es directo o indirecto, la probabilidad de ocurrencia, la valoración de impacto que es directamente proporcional con el objetivo, la probabilidad por impacto, la valoración global de riesgo, la prioridad, el dueño, el responsable, el plan de respuesta determinado, la estrategia de respuesta adaptada y pues el plan de respuesta que se estaría tomando responsable de riesgo como tal. Acerca del análisis cuantitativo, la evaluación cuantitativa requiere de datos de alta calidad, un modelo desarrollado del proyecto y habitualmente se aplica sobre riesgos que ya han sido priorizados en base a una evaluación cualitativa de riesgos. En muchos casos no es posible llevar a cabo este análisis por su grado de dificultad, ¿no? Por falta de tiempo y presupuesto. Muchas veces no es necesario, no siempre requerido por todos los proyectos. Definitivamente falta de datos porque para hacer el análisis cuantitativo debemos tener un análisis cualitativo ya realizado, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, hemos, eh, Nos hemos centrado estrictamente en el Risky Project. Hemos detallado paso a paso cómo hemos subido la información y llegado al final, que es todo el análisis de riesgos, ¿no? Del proyecto que estamos trabajando. Esta es la primera parte, la programación inicial del proyecto. Siguiente. La identificación de los riesgos. De manera general, por partidas, la identificación de riesgos. Siguiente. Y la evaluación de riesgos, ¿no? La parte donde se introducen los datos para ya poder generar los resultados, ¿no? Que a continuación lo va a hablar mi colega. Siguiente. Bueno, para tema de resultados, hemos primero analizado lo que es la matriz de riesgos obtenida del Risky Project, que es la probabilidad versus el impacto, donde podemos identificar qué riesgos tienen menor impacto y probabilidad de afectar al proyecto, así como los que tienen mayor probabilidad y se ubican en la zona de color rojo. Siguiente, por favor. Para ello también analizamos la curva que hemos obtenido del proyecto, en el cual la de color rojo es la que se inició el proyecto, la que se debía de dar a un plazo y un monto actual, ¿no? Sin embargo, al haber introducido los riesgos que se podrían ocurrir dentro de estas tareas del proyecto, obtenemos la curva esa de color azul, la cual nos muestra que el plazo y monto ya varía de forma impactante al tema de los riesgos, a no ser mitigados correctamente. Siguiente, por favor. También tenemos el tema de los datos del proyecto que nos han obtenido estos resultados en general, en lo que es costo, fecha de término y duración. Siguiente, por favor. Para lo cual, primero, tema de costos, tenemos el siguiente cuadro que nos indica que para un inicio teníamos estimado 14 millones de ejecución. Sin embargo, a un 90% al haber agregado los riesgos, tenemos que puede incidir en un aumento de 31 millones. Siguiente, por favor.
En lo que es fecha de culminación, se tiene que, igualmente, ¿no? Se tenía una fecha de culminación inicial, que era del tema del 3 al 6 del año 2023, ¿no? En todo caso, y para la fecha que se calcula con los riesgos a un 90% de probabilidades, se tiene al 3 de julio del 2024. Siguiente, por favor. Y finalmente también se tiene este cuadro del tema de plazos o la duración del proyecto, en donde se ve bastante afectado igualmente, en el cual inicialmente se tenía 210 días de ejecución y actualmente a un 90% de probabilidades de que se den los riesgos, podría ampliarse hasta 472 días. Siguiente. Ahora bien, con el tema de la integración, una vez culminado de haber identificado todas estas incertidumbres, haber realizado el análisis cualitativo y cualitativo, implementar la gestión de riesgos ha significado que esto está alineado directamente con el aseguramiento de la calidad, puesto que una vez que ya se identifican y se evalúan, se puede proponer planes de respuesta. Esto a su vez va a permitir que los profesionales estén mejor preparados para poder detectar y responder, disminuyendo así la probabilidad de tomar decisiones no convenientes para el cumplimiento de los objetivos de la obra. Asimismo, esto aumenta la probabilidad de cumplir con los costos y plazos definidos. Bueno, después de ver la explicación de la integración y del análisis cuantitativo, cualitativo e incluso de la identificación de los riesgos, hemos identificado nosotros 6 beneficios de la integración. El primero, que es ver el estado situacional del proyecto y el panorama del futuro. Segundo, aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Asimismo, ayuda al descubrimiento de potenciales problemas de manera temprana y ayuda a ver qué repercusiones va a tener, ¿no?, a futuro. Asimismo, minimizar cambios, retrasos y sobrecostos por riesgos. Fomentar y fortalecer la gestión de reservas de contingencia, es decir, cubrir los eventos o riesgos. Y finalmente se ha identificado este beneficio, que es evitar cometer los mismos errores, lo que repercute en la mejora de la gestión del conocimiento. ¿A qué se concluye? Que se aumentará la probabilidad de cumplir con los objetivos del contrato, incluso en la cuestión de la organización formuladora o ejecutora. Y lo más importante, que es preciso mencionarlo, que puede aumentar la probabilidad de tener un negocio sustentable en el tiempo, puesto que estaría desarrollando la gestión de riesgos de manera adecuada. Siguiente. Y nos cuestionamos y hacemos esa pregunta: ¿cómo ayuda al administrador de contrato? ¿Cómo nos va a ayudar la identificación y mitigación de incertidumbres? Segundo, el análisis de riesgos cualitativos. Y tercero, el análisis de riesgos cuantitativos, las que han sido evaluadas y aplicadas a la obra en mención. Primero, va a ayudar a la anticipación de posibles riesgos, la reducción mínima de riesgos, con el objetivo de conocer los sucesos que se puedan producir desde el inicio del proyecto. De esa manera también se aumentará la probabilidad de lograr el alcance. Pero también hay que ver que los riesgos no solo son negativos, también existen riesgos positivos, las que se pueden tomar como una oportunidad y deberían de maximizarse. Por consecuencia, va a ser una oportunidad. Y los riesgos negativos hay que minimizarlas, antecedernos a lo que pueda ocurrir, y las que vamos a tomarlo evidentemente como una amenaza. Todo con el objetivo de lograr el alcance del proyecto. Entonces, concluimos que para el administrador de contrato que vela por el cumplimiento del mismo, ayuda en el sentido de la obtención de la propuesta de planes de respuesta, lo cual permite asegurar la calidad del proyecto en cuestiones de no alterar el plazo ni el coste del proyecto, por riesgos ya identificados previamente al desarrollo del mismo. Se concluye que la ocurrencia de los riesgos en los proyectos
está perenne y evidentemente también en el proyecto que está en evaluación. Sin embargo, tras ello se concluye que con una correcta implementación de gestión de riesgos se puede prevenir o tener una respuesta estratégica para evitar que impacte en el desarrollo del proyecto. Esto ayudará al administrador de contratos a asegurar el cumplimiento y calidad de un contrato exitoso. Asimismo, se debe tener en claro que el administrador de contratos debe saber cómo aplicar un sistema de gestión de riesgos para poder generar valor que aporte a la empresa u organización a la que pertenece, además de tomar una mejor decisión frente a irrupciones, a incertidumbres, las que posiblemente se conviertan en riesgos y las que van a afectar a un negocio, para poder atenuar las posibles responsabilidades legales, así como tener un uso eficiente de recursos disponibles. Y como recomendaciones, después de la identificación de incertidumbres y estas convertidas en riesgo, se recomienda tener un plan de respuesta, lo que permitirá tener definidos los mecanismos de seguimiento, puesta en marcha, supervisión y recalcar el seguimiento de los mismos para lograr el alcance del proyecto. Y la última recomendación que sería, además de que el administrador de contratos tenga que estar alerta a la prevención de incertidumbres y de riesgos, también debería hacer uso de tecnologías informáticas para un mayor control y seguimiento para la gestión de riesgos del proyecto, como es el caso de Software Risky Project, pudiendo mitigar de forma eficiente los riesgos identificados. Muchas gracias.